Muchos piensan que fracasan porque no tienen fortuna, porque todo está en su contra o porque simplemente no les tocaba. Pero la realidad es que el fracaso no surge en los resultados, nace en la mañana, en el primer pensamiento al despertar, en la manera en que inicia su día, porque cada amanecer, sin darse cuenta, va edificando su futuro. Y si ese comienzo está lleno de caos, distracción, inseguridad o desorden, repite el mismo patrón que lo lleva a cometer errores una y otra vez. Yo, Brian Tracy, descubrí que el éxito no es un acontecimiento aislado, sino la consecuencia directa de lo que hace o deja de hacer al empezar la jornada. Si está cansado de tropezar, no necesita esperar una oportunidad milagrosa, necesita entrenar sus mañanas porque cuando domina sus primeras decisiones, domina su camino. Y cuando controla su rumbo, el éxito deja de ser un sueño y se convierte en una estrategia cotidiana. El fracaso no suele anunciarse, no aparece de repente con un cartel que diga, esto es lo que te detiene. No, el fracaso se filtra en lo pequeño. Se instala en los primeros minutos del día, en apagar la alarma y dormir 5 minutos más, en revisar mensajes antes que objetivos, en pensar en silencio que hoy será igual que siempre. Ahí comienza, en esa primera batalla invisible que la mayoría pierde antes incluso de levantarse. Porque lo que define si tendrá un día productivo, enfocado y con propósito no es lo que hace en la tarde, sino en los primeros 30 minutos después de abrir los ojos. Si inicia el día desde la reacción, la confusión o la pereza, entra a la vida con desventaja. Porque el mundo no se detiene para esperar a que usted se concentre. El mundo recompensa a quien ya está en movimiento mientras otros aún despiertan. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. El éxito no se construye con grandes decisiones ocasionales, sino con pequeñas elecciones repetidas a diario. La forma en que se levanta, cómo se habla, qué pensamientos tolera, qué lugar le da a sus metas. Eso lo moldea o lo destruye. No se trata de levantarse a las 5 de la mañana porque esté de moda ni de copiar rutinas de internet. Se trata de tener claridad. Claridad de quién es, qué quiere y qué está dispuesto a hacer para llegar ahí. Esa claridad solo se enciende cuando usted dirige su mente en la mañana, no cuando la deja dispersa. No puede esperar resultados distintos y cada día comienza improvisando, con ruido, sin orden ni propósito. Porque el día no lo define el reloj, lo define su intención. La mañana es el campo de práctica de su carácter. Es ahí donde se decide si será un día más o el inicio de una vida distinta. Cada vez que se deja arrastrar por el impulso de dormir más, de evitar lo incómodo, de enfocarse en lo que le falta, refuerza una identidad que lo mantiene estancado, pero cuando decide que su mañana será sagrada, que su primera hora no será negociable, que ese tiempo es suyo y no del mundo, algo cambia. Se percibe, se siente, y ese cambio se acumula. Porque una buena mañana no garantiza un buen día, pero sí lo prepara para enfrentarlo con más energía, con más enfoque y con más determinación. Sostenido a diario, eso transforma todo. La vida no cambia cuando aparece una gran oportunidad, cambia cuando deja de desperdiciar las pequeñas, especialmente la que recibe cada mañana. Cada día que comienza con prisa, desorden o distracción lo aleja de su mejor versión, y no lo nota, porque el fracaso matutino no deja consecuencias inmediatas. No hay alarma cuando posterga lo importante. No hay castigo visible cuando se entrega al piloto automático. Solo aparece un leve desánimo, falta de energía, una sensación de estar siempre corriendo detrás de algo que nunca alcanza. Con el tiempo, esa sensación se convierte en identidad. Se repite a sí mismo, no soy constante, siempre me falta algo, no soy como los demás. Pero lo que en verdad le falta no es motivación, es orden, enfoque, una decisión firme de no regalar sus mañanas al caos, porque quien no domina su inicio termina siendo arrastrado por el resto del día. Usted no fracasa por lo que hace en los momentos grandes, sino por lo que deja de hacer cuando nadie lo observa. No levantarse a la hora prometida, no escribir sus metas, no visualizar quién quiere ser, no entrenar su mente en lugar de alimentar quejas. Cada mañana es una página en blanco. Puede llenarla con hábitos que lo fortalezcan o con hábitos que lo debiliten. Lo más riesgoso no es tener un amanecer desordenado una vez, sino acostumbrarse a tenerlo cada día y pensar que es normal. Porque lo que repite sin conciencia se convierte en destino. Y si cada despertar es igual de disperso y débil, ¿cómo espera que su vida sea firme y clara? Debe diseñar sus mañanas como diseña su futuro, porque en realidad eso está haciendo. Lo que realiza en esa primera hora manda un mensaje a su mente. ¿Estoy aquí para dirigir el día o para sobrevivirlo? Y la mente responde en consecuencia.
Si empieza con orden y propósito, todo se alinea. Las emociones son más estables, las decisiones más seguras. La motivación no depende de factores externos, sino que surge de su identidad. Pero si inicia reaccionando a mensajes, redes o pensamientos de carencia, el caos se adueña de su mente antes de que pueda decidir algo y un día más se le escapa de las manos. Haga lo siguiente: levántese sin negociar con la pereza, beba agua como primer acto de respeto a su cuerpo, siéntese en silencio aunque sea 5 minutos a preguntarse ¿qué necesito hoy para estar orgulloso de mí al anochecer? No lo que necesita el mundo, ni su trabajo, ni su entorno. Luego escriba 3 cosas: una acción que lo acerque a su meta, una actitud que desea mantener y un pensamiento que no permitirá hoy. Eso es estructura, eso es dirección. No toma más de 15 minutos, pero esos minutos valen más que todo un día sin conciencia. Porque no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que importa al inicio, donde todo empieza y donde se define si su día será una repetición más o una declaración silenciosa de que está cambiando. En serio, muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque les falta tiempo o porque no encuentran su momento. Pero la verdad es más dura y sencilla: fracasan porque no han aprendido a ser constantes cuando la emoción se apaga. Cualquiera puede arrancar motivado un lunes, pero pocos saben mantenerse un jueves cuando el cuerpo pesa, la mente duda y el ruido del mundo reclama atención. Y ahí se separan los que progresan de los que se repiten, no por la intensidad de sus comienzos, sino por la firmeza de su continuidad. No importa cuántas veces lo haya intentado, si no ha logrado mantener la acción con o sin ganas, con o sin resultados, seguirá atrapado en el mismo ciclo. Empezar, entusiasmarse, distraerse, rendirse. Ese patrón se rompe cada mañana, no con fuerza bruta, sino con enfoque consciente. Una mente disciplinada entiende que el verdadero enemigo no es el fracaso externo, sino la desconexión interna. Esa sensación de vivir como si todo fuera casualidad, como si no pudiera elegir cómo sentirse, actuar o responder. Y eso no es verdad. Usted puede elegir, puede decidir qué pensamientos alimentar, qué hábitos sostener, qué excusas eliminar, pero no puede elegir si no hay conciencia. Y la conciencia aparece solo cuando se detiene, respira y dirige su mente antes de que el mundo la llene de ruido. ¿Qué está alimentando su mente cada mañana? ¿Qué ideas repite antes de levantarse? Porque si comienza con culpa, queja o comparación, cava una trinchera en su propio terreno. Y lo peor, ni siquiera lo percibe. Lo llama rutina, pero en realidad es autodesgaste lento. El que no toma control de su primer pensamiento, ya perdió mediodía. Porque el pensamiento guía la emoción dirige la acción y la acción crea el resultado. Si lo primero que piensa es, no quiero levantarme, hoy será pesado, entonces todo lo que sigue se contamina de esa energía. Pero si elige conscientemente su primer pensamiento, recupera poder. Si arranca el día con dirección, el resto del día tiene columna vertebral. No será perfecto ni sencillo, pero tendrá estructura. Y esa estructura lo sostiene cuando la emoción no basta. Tome el control con algo tan básico como levantarse a la hora prometida, no por obligación, sino por respeto propio. Luego respire, escriba lo que desea lograr y visualice, aunque sea 2 minutos, la versión de usted que ya lo consiguió. Observe cómo actúa, cómo camina, cómo se habla. Esa versión no es un sueño irreal, es una posibilidad, pero solo llegará a ella si su versión actual toma decisiones coherentes con ese futuro. Y todo empieza en la mañana, donde se planta la visión, se calibra el enfoque y se define el tono del día. Si no domina ese instante, los demás lo dominarán a usted. Pero si lo conquista, todo empieza a alinearse, porque el mundo sigue a quienes saben dirigirse a sí mismos. Y el mejor entrenamiento comienza justo al abrir los ojos. El error más común de quienes fracasan seguido no es que no lo intenten, sino que inician la jornada sin dirección ni compromiso real consigo mismos. Y levantarse temprano no significa nada si lo hace sin propósito. Tomar café y sentarse frente a una pantalla no sirve de mucho si no hay intención detrás. Puede pasar el día entero ocupado y terminar igual de vacío, porque ocupación no es lo mismo que productividad. Y productividad tampoco es sinónimo de progreso. Solo hay progreso cuando existe claridad, y esa claridad se construye desde el instante en que abre los ojos. Si quiere dejar de fracasar, no tiene que cambiar todo de golpe. Necesita empezar el día con propósito, con enfoque, con un plan, simple pero poderoso. Uno que se repita tanto que su mente lo reconozca como una orden inquebrantable. Si está
Aquí es porque una parte de usted ya está cansada de caer en los mismos ciclos, porque algo dentro sabe que puede más, que merece más y que ha postergado por miedo, duda o falta de estructura. Pero eso puede cambiar no con palabras, sino con acciones, con una mañana distinta. Una en la que se mire al espejo y se vea renovado, una en la que, aunque nadie lo note, usted perciba algo diferente dentro. Determinación, firmeza, un silencio poderoso. Esa sensación de hoy sí, no porque todo esté resuelto, sino porque esta vez no se traicionará, esta vez cumplirá aunque nadie lo aplauda, aunque cueste, porque usted lo merece. Y porque ya no está dispuesto a vivir otro día igual al anterior. Si estas palabras le están haciendo eco, si algo dentro le dice que este es su instante, entonces suscríbase ahora, no por el canal, no por los videos, sino por usted mismo. Para recordarse cada día que existe un camino diferente, una manera más firme, más clara y más enfocada de vivir. Que hay un espacio donde se valora el crecimiento, la disciplina y la conciencia. Que no está solo, que somos muchos los que elegimos no rendirnos, no posponernos, no conformarnos. Cada nuevo suscriptor aquí representa una decisión. Alguien que eligió transformar su forma de comenzar el día y, con eso, su manera de caminar por la vida. Escriba en los comentarios: esta vez cumplo conmigo. Escríbalo no por mí, sino por usted, para que mañana, cuando suene la alarma, recuerde esa promesa y la cumpla. Porque esa frase, aunque sencilla, puede convertirse en su código, en su brújula, en su ancla, y si la repite lo suficiente, su mente la adoptará. Y cuando la mente cree, el cuerpo actúa. Y cuando usted actúa, deja de repetir la historia y empieza a redactar una nueva, con tinta de voluntad, con letras de carácter, con páginas llenas de decisiones firmes. Así empieza la verdadera transformación, no con un milagro, sino con una mañana distinta, con esta mañana. Muy pocos entienden que cada día al despertar tienen la oportunidad de reescribirse. No hace falta esperar al lunes, a un nuevo mes o al cambio de calendario. Cada amanecer es una invitación silenciosa del destino. ¿Va a vivir como ayer o va a construir algo nuevo? Y esa construcción no depende de la emoción. No depende de cuán motivado se sienta, sino de cuánto está dispuesto a actuar aún sin ganas. Porque si su compromiso consigo mismo depende de su estado de ánimo, está atrapado. Esclavo de impulsos, del entorno, del clima. Pero si su compromiso es sólido, no importa cómo se sienta, hace lo que tiene que hacer. Se mueve, se ordena, se sostiene, porque su palabra tiene más peso que su emoción. Lo que diferencia a quienes alcanzan grandes logros de los que siempre se quedan a medias no es la inteligencia, ni la suerte, ni los contactos. Es la disciplina invisible. Esa que nadie observa pero lo cambia todo. La que lo levanta temprano aunque nadie lo exija, la que lo empuja a planear en lugar de improvisar. La que lo hace leer, escribir, entrenar su mente, poner límites, respirar antes de reaccionar. La que lo fortalece por dentro aunque por fuera no haya aplausos. Esa disciplina callada es la que marca la diferencia. Lo endurece sin volverlo frío, lo concentra sin hacerlo rígido, lo transforma porque deja de ser esclavo de sus viejos hábitos y se convierte en el arquitecto de su propia identidad. Pero nada de esto ocurre si no lo convierte en rutina, en algo no negociable. No necesita más motivación, necesita rituales que le recuerden quién es, quién quiere ser y qué está dispuesto a hacer. Esos rituales empiezan al despertar con una respiración profunda, con una afirmación clara, con una acción firme, con una decisión silenciosa que diga: hoy no me fallo. Repítalo cada mañana. Escríbalo, léalo, siéntalo, hágalo suyo, porque quien no se falla se vuelve imparable. Podrá tener días difíciles, momentos de duda, pero no se detiene, no se desmorona, no se pierde, porque su dirección pesa más que sus emociones. Y con el tiempo, esa fuerza interna comienza a reflejarse hacia afuera. Sus decisiones serán más rápidas, su voz más firme, su postura más erguida, su presencia más clara, porque habrá construido dentro de sí una estructura que lo sostiene. Una estructura que no se la dio el mundo, usted la creó. Cada mañana, cuando eligió no repetirse, cuando hizo lo que debía, aunque no fuera sencillo, cuando se trató como alguien comprometido con su mejor versión. Eso es lo que lo distingue. No perfecto, pero sí firme. No libre de errores, pero sin excusas. Porque lo que empezó como un hábito pequeño se convirtió en una nueva manera de vivir. Y ese cambio silencioso, pero real, lo cambia todo. La mayoría fracasa no por falta de sueño, sino porque no han aprendido a proteger su energía. Comienzan la mañana con buenas intenciones, pero en cuanto el día aprieta se olvidan de ellas. Y no es que no quieran avanzar,
es que no tienen estrategia para mantenerse enfocados cuando el entorno los presiona, cuando llegan notificaciones, problemas, exigencias de otros que consumen su tiempo, su atención, su mente. Es ahí donde pierden el día. No lo pierden a las 5 de la tarde, lo pierden a las 9 de la mañana, cuando dejaron que el caos externo dictara su rumbo interno. Por eso, si quiere dejar de fracasar, no basta con tener un plan, necesita blindar su enfoque, convertirlo en una fortaleza que no se quiebre. Porque en un mundo que compite por su atención a cada segundo, el enfoque ya no es una ventaja, es una necesidad. La mañana es el instante más sagrado porque aún no está contaminada por las urgencias ajenas. Es un espacio puro, silencioso, y si no lo aprovecha se pierde. Si no lo llena de dirección, lo llena el ruido, y ese ruido, aunque parezca inofensivo, lo aleja de sus metas. Porque distraerse un día parece pequeño, pero repetirlo todos los días es lo que crea una vida mediocre, una vida con mucho movimiento pero sin avance, con mucha actividad pero sin profundidad. Y eso es lo que agota, no el esfuerzo, sino la falta de propósito, no el trabajo duro, sino la desconexión de su visión. Por eso debe usar cada mañana como una reprogramación, no de manera simbólica, sino práctica y estratégica. Entrénese para regresar a su centro, para filtrar lo que entra en su mente, para decidir en qué pensar, en qué enfocarse, a qué darle poder. Cree un ritual que lo ancle, que lo obligue a recordar quién es usted antes de que el mundo intente decírselo. Puede ser una afirmación escrita, una pregunta clave, una respiración consciente, una visualización poderosa. Pero hágalo todos los días, sin excusas, sin interrupciones, porque ese ritual no solo lo prepara, lo protege. Lo protege del caos, de la ansiedad, de la confusión, de esa sensación de vivir sin dirección, y no hace falta que dure 1 hora, basta con que sea real. Que lo conecte con su visión, que le recuerde que su tiempo tiene valor, que su mente no está en alquiler, que su energía no está disponible para cualquiera. Y si mantiene ese enfoque y lo convierte en disciplina, algo empieza a cambiar, las distracciones pierden poder, las urgencias ajenas ya no lo sacan de su centro. Sus emociones dejan de gobernarlo porque usted ha decidido que no volverá a fracasar por falta de claridad, que no repetirá la misma historia, que no regalará a lo más valioso que tiene su atención a lo que no lo construye. Ese cambio, aunque invisible al inicio, lo vuelve imparable. Porque quien domina su enfoque domina su destino. El problema no es fallar una vez, el problema es que con cada fallo se crea una narrativa interna que justifica seguir fallando. Una voz silenciosa que cada mañana susurra: no soy suficiente, siempre abandono, no tengo lo que se necesita. Ese murmullo termina volviéndose una orden interna, un programa que guía sus acciones, sabotea sus decisiones y lo regresa al mismo punto, aunque intente avanzar. Porque no hay hábito más destructivo que la forma en que se habla a sí mismo. Lo que se dice al despertar, lo que piensa de sí cuando el día apenas empieza. Por eso, si desea dejar de fracasar, debe cambiar la narrativa. Debe reescribir la manera en que se percibe, porque no puede crear una vida nueva con una mente que repite las mismas mentiras de siempre. Ningún cambio profundo ocurre sin reprogramación mental. Y esa reprogramación no es magia ni simple pensamiento positivo. Es repetición estratégica, afirmación consciente, práctica diaria. Es elegir todos los días qué tipo de persona quiere ser hasta que esa persona se vuelva real, no por fe ciega, sino por convicción entrenada. Cada mañana debe hablarse como si ya fuera esa versión. No importa si aún no lo siente, no importa si su entorno no lo refleja. Usted se entrena desde dentro, porque si su mente lo cree, su cuerpo lo sigue, y si su cuerpo actúa, su vida se transforma. Así de simple, así de poderoso. No es autoengaño, es dirigir su mente antes de que lo arrastre al mismo ciclo de siempre. Dígase en voz alta cada mañana: hoy actúo como alguien disciplinado, fuerte y decidido, aunque todavía no lo sienta. Porque al repetirlo, al sostenerlo y moverse desde esa energía, empieza a transformar su identidad. Y la identidad es el centro de todo. Usted no actúa según lo que desea, actúa según lo que cree que es. Y si cada día se recuerda que es débil, distraído e inconstante, seguirá comportándose de esa manera. Pero si afirma con claridad quién ha decidido ser, incluso antes de sentirlo, lo que hoy parece afirmación, mañana será carácter. Y la mañana es el momento perfecto para instalar esa nueva narrativa, antes de que la duda lo interrumpa, antes de que el ruido lo invada. Cuando todavía hay calma suficiente para escucharse con sinceridad, hágalo, escríbalo, repítalo. Si es necesario,
regístrelo y escúchelo cada día, porque la mente no diferencia entre lo vivido y lo repetido. Solo necesita constancia, solo requiere dirección, y si usted no la toma, alguien más lo hará. El mundo le dirá qué pensar, qué sentir, qué temer. Pero si usted se adelanta, si planta primero su verdad, entonces lo demás pierde fuerza porque ha escogido su propia historia. Y una persona que decide su historia cada mañana ya ha empezado a ganar incluso antes de salir de la cama. Una de las causas más silenciosas del estancamiento es no cerrar ciclos emocionales con el pasado, porque muchas veces el día inicia con el cuerpo en el presente, pero con la mente atrapada en errores viejos, en elecciones que no hizo, en oportunidades que dejó pasar, en palabras que lo lastimaron, en momentos donde falló y aún no se ha perdonado. Así, aunque trate de enfocarse, aunque tenga objetivos claros, arrastra consigo un peso invisible que sabotea su progreso, porque nadie puede edificar el futuro si cada mañana despierta con la culpa de ayer. Esa culpa lo frena, esa culpa lo hace dudar, esa culpa lo hace comenzar cada día con energía baja, dividido entre lo que quiere lograr y lo que aún no ha soltado. Tiene que comprender esto. Lo que no cierra, se repite. Lo que no perdona, lo limita. Lo que no enfrenta, lo arrastra. Por eso, una parte esencial de cada mañana debe ser limpiar el terreno, perdonarse por lo que no supo hacer, aceptar que en aquel momento actuó con el nivel de conciencia que tenía y que si hoy lo haría distinto es porque ya creció, porque ya aprendió, porque ya es otro. Y eso no es debilidad, es madurez. Una persona madura no se pasa justificando su pasado, pero tampoco se queda atrapada en él. Lo honra, lo aprende, lo supera y al hacerlo recupera energía, enfoque y libertad. Cada mañana, si quiere ser realmente fuerte, debe hacer una pausa, cerrar los ojos, respirar profundo y decirse, hoy no me castigo. Hoy uso todo lo que he sido para ser mejor. Esa frase parece sencilla, pero dicha con intención, con conciencia, con el corazón abierto, limpia más que 1000 horas de análisis porque devuelve el derecho de avanzar sin carga. Le recuerda que usted no es sus errores, es quien los enfrentó y decidió seguir adelante con más fuerza, con más claridad y con más compasión hacia sí mismo. Porque quien se trata con respeto cada mañana inicia desde la fuerza, no desde la carencia. Y no se trata de borrar lo vivido, se trata de integrarlo, de usarlo, de decir, esto pasó pero no me define, esto dolió pero me enseñó, esto falló pero no soy un fracaso. Esa es la narrativa que necesita instalar, no porque suene bonita, sino porque es funcional, porque esa historia lo hace avanzar con el pecho abierto, la espalda recta y la mirada firme. Y cuando eso se repite cada mañana, cambia la manera en que camina, en que habla, en que decide, porque ya no huye de su pasado, lo utiliza como base. Y esa base, libre de culpa y firme en intención, le da una estabilidad que el mundo no puede darle. Recuerde, cada nuevo día es una página en blanco, no arrastre las manchas de ayer. No empiece con tinta usada, 24 contra 3, elija escribir algo nuevo, sólido, propio, digno, y para eso lo primero que tiene que dejar atrás es la idea de que debe cargar con todo. No, hoy no. Hoy comienza distinto. Hoy elige avanzar ligero. Y alguien que avanza ligero puede llegar tan lejos como se lo proponga. El mayor error de quien tropieza una y otra vez es pensar que transformar su vida significa cambiarlo todo de golpe. Cree que necesita una revolución radical, un evento milagroso, un momento donde todo se reorganice mágicamente, pero la realidad es otra. Las grandes transformaciones no inician con decisiones extremas, comienzan con compromisos pequeños y constantes, con acciones tan simples que parecen insignificantes, pero que, acumuladas día tras día, se convierten en cimientos inquebrantables. Usted no falla porque le falte capacidad de cambiar, falla porque subestima el poder de lo pequeño. ¿Por qué no cree que levantarse 5 minutos antes, escribir 3 frases en un cuaderno, elegir una respuesta más serena frente al enojo, beber agua antes del café, pueda transformar su vida? Pero sí puede, y lo hará. Si lo repite, si lo honra, si lo convierte en parte de su nueva identidad. Tiene que dejar de idealizar el cambio como algo dramático. El cambio verdadero no hace ruido, no necesita música épica de fondo. Es silencioso, repetitivo, incluso aburrido muchas veces. Pero ahí está la magia. En lo que hace cuando nadie lo ve, en lo que repite, aunque no note resultados inmediatos, en lo que sostiene aún sin ganas.
Y para mantenerlo necesita una estructura emocional interna que se lo recuerde, una voz interna que diga, esto pequeño, aunque parezca nada, lo es todo. Porque cuando alguien cae, no es por falta de conocimiento, es por falta de sistema. Y ese sistema se construye con microacciones alineadas, con pasos claros, con orden. Si cada mañana despierta diciéndose que debe cambiar toda su vida, se agotará antes de comenzar. Pero si cada mañana se dice, hoy solo seré mejor en una cosa, solo una, recupera poder porque ya no se abruma, se enfoca. Y ese enfoque, sostenido por una semana, un mes, un año, lo vuelve imparable. Porque no compite con el mundo, se construye a sí mismo, paso a paso, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de quien no necesita demostrar nada, solo avanzar. Pregúntese cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy para acercarme un poco más a mi mejor versión? No a la perfección, no al éxito total, sino a su mejor versión. Puede ser una decisión, una conversación, un silencio elegido, una excusa que ya no se permite, cualquier cosa, pero que sea consciente, que sea suya, que sea real. Porque cuando elige una pequeña victoria diaria, algo dentro de usted se fortalece. Y cuando eso se fortalece, el tropiezo ya no duele igual, porque deja de ser un final y se convierte en un maestro. Y así es como se gana, no con gestos grandiosos, sino con constancia mínima, diaria, firme, decidida. Así un día despierta y descubre que todo lo que soñó no llegó por arte de magia, sino porque no abandonó lo pequeño. 27 contra 22. Y quien no renuncia a lo pequeño, siempre termina logrando lo grande. Al final, cuando todo esté dicho, cuando los días hayan pasado y las excusas ya no tengan fuerza, entenderá una verdad simple pero inevitable. No fracasó por falta de oportunidades, fracasó por no tomar control de sí mismo cada mañana. Porque en cada amanecer tuvo la oportunidad de cambiar su historia, de reescribir su destino, de caminar distinto, y eligió postergar, eligió repetir, eligió esperar. Pero si hoy está aquí, si ha llegado hasta este punto, es porque dentro de usted hay algo que ya no tolera seguir igual. Porque hay una voz que grita en silencio, basta de lo mismo. Y esa voz, cuando se escucha con valentía, se convierte en guía, en fuerza, en renacimiento. Usted no vino solo a sobrevivir los días, vino a crear una vida digna de ser vivida, una vida con dirección, con carácter, con poder. Pero eso no se regala, se conquista. Y se conquista cuando deja de negociar con sus excusas, cuando se compromete con su mejor versión, cuando cada mañana se levanta con una sola pregunta en mente: ¿cómo puedo honrarme hoy? Porque cuando alguien se honra, cuando decide dejar de ser producto de su pasado para convertirse en arquitecto de su presente, entonces el mundo ya no lo arrastra, él lo atraviesa, lo domina, lo transforma. Deje de esperar el momento perfecto, no va a llegar. No necesita más información, más motivación, más inspiración. Lo que necesita es disciplina emocional, compromiso interno, un ritual matutino y una decisión radicalmente honesta. Hoy me hago responsable de mí mismo, porque ya no quiere mirar atrás con arrepentimiento, porque ya no acepta ser espectador pasivo de su propia historia, porque sabe en lo más profundo que está hecho para más. Y ese más no se alcanza soñando, se alcanza actuando. Usted puede tener la vida que desea, puede recuperar la confianza, puede alcanzar claridad, fuerza, éxito, plenitud, pero solo si empieza a actuar cada mañana como alguien que ya no se traiciona, como quien no necesita que lo empujen, como quien al abrir los ojos se dice: hoy no fallo, hoy me convierto en lo que vine a ser. Y cuando esa frase deja de ser un deseo y se convierte en su ley, entonces ya no hay marcha atrás, porque ya no es el mismo, porque ya no se detiene, porque por fin lo entendió. Quien transforma sus mañanas transforma su vida entera.